Señores, este programa, que ya tiene muchísimos años, tiene que ir en auxilio hoy de algunos especialistas que parece que no han tenido el tiempo suficiente para explicarle a algún tipo de paciente que nos llama, nos dice, yo quisiera que tú le preguntes al doctor Hanna, y ya no es una persona, porque hasta ahora fue un amigo que se dedica en el área financiera, pero ya son muchos los que nos están hablando de enfermedades degenerativas, esas enfermedades que el médico tiene que sentarse y decirle, mira, lo que tú tienes es esto, y eso no se cura. Entonces viene la segunda pregunta, doctor, ¿me voy a morir de eso? Segundo, ¿aumenta? ¿Es progresivo? ¿Cuál es mi futuro? Y hay muy pocos médicos, sobre todo en el área de la neurología, que le hablan claro a esos pacientes. Y yo creo que a veces una limitación a veces es peor que la misma muerte, porque el carácter de mucha gente no está preparado para la inhabilitación. Yo quiero que el doctor se tome un tiempecito hoy y nos hable primero qué es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, comenzando porque nos diga qué es el sistema nervioso central. Buenos días a todos. Mira, en la medida que el hombre y mujer viven más, recuérdate que nosotros cuando crecimos, un hombre de 60 años era un viejo, era un viejo, que la vida terminaba a los 40 y se decía, lo que tú no has hecho a los 40 no lo vas a hacer nunca más. En la medida que el hombre va viviendo más en la tierra, va padeciendo de nuevas condiciones. Unas son enfermedades y otras son condiciones propias de la vejez. Pero usted está ahí mismo, usted está diciendo que hay enfermedades que aparecen porque el hombre está en 50, 60, 70, y esta es una enfermedad de esa edad. Claro que sí. Que antes no existía. Claro, porque no llegaban a esa edad. Antes te decían en la autopsia tú ves cierto número de tumores de tal tipo. Pero estaba hablando de autopsia de hombres de 55 y 60 años, 65 cuando por mucho. eso es que aquel profesor nuestro que tenía un Parkinson nos llamaba la atención. Sin embargo, cualquier persona... Hoy hay una era un hombre de 70 años. Una gran proporción de la población mundial aparentemente sana tiene rasgos de enfermedades degenerativas. El sistema nervioso central lo constituye todo el eje del mesencéfalo, que está constituido por el cerebro, el bulbo raquídeo. El bulbo, pero sobre todo la parte posterior, el cerebelo, y todo el puente y la médula espinal que llega hasta abajo. ¿Dónde se conecta el cerebro con la médula, doctor? ¿Dónde se continúa? A través del foramen. Es como un rabo, por dentro de la por dentro de la médula y a través del foramen magno, que es un gran orificio que hay en la base del cráneo. El cerebro se extiende. ¿Y hasta qué vértebra llega? Hasta la segunda vértebra lumbar, pero ahí forma una serie de ramificaciones que se llaman cola de caballo, que son nervios y fibras sensitivas y dolorosas que dan también lugar a otro síndrome degenerativo. Y lo que baja por esa cavidad que forman las vértebras, ¿es tejido cerebral, medular o es un líquido? No, tiene tejido cerebral y está bañado por un líquido que se llama líquido céfalo-raquídeo. Céfalo, cabeza, raquídeo. ¿Y en la cabeza también hay el líquido? Seguro que sí, se produce en los ventrículos laterales continuamente a una proporción de 13 C por hora. Doctor, esas personas que tienen en la cabeza muy grande, ¿es que tienen mucha producción de ese líquido? Bueno, si tiene los ventrículos muy dilatados, se habla de hidrocefalia. Exacto. No solamente que produce mucho, sino que está bloqueada su circulación en un punto, se represa el líquido ahí y la cabeza entonces en el joven se va extendiendo. Ese es el sistema, doctor. ¿Qué es degenerativo? Bueno, es un concepto que se aplica a aquellas manifestaciones clínicas o enfermedades que son el producto del envejecimiento de la célula o de la falta de multiplicación celular. Una célula debe multiplicarse, digamos, 25 veces por hora. Llega un proceso a los 70 años que se multiplica 18 veces por hora, pero que quizá a los 80 son 4 veces por hora y va decayendo hasta finalmente llegar a lo que hoy se llama apoptosis, que es la muerte de esa célula. Doctor Hanna, el caso de la célula en el organismo no es lo mismo una célula muscular que una célula nerviosa. ¿Qué condición tiene la célula nerviosa que le es más difícil reproducirse? Y se reproducen, ¿eh?
Sí. Y tienen reserva, y tienen una gran neuroplasticidad, se dice hoy, y tiene imagen en espejo. Una parte del cerebro puede asumir lo que la otra parte estaba haciendo cuando hay un daño. Pero son células sumamente especializadas, tienen unas interconexiones que no tienen las otras células del cuerpo, se interconectan y se transmiten uno con otro como si fuera la batería del carro o los ramales de tu servicio telefónico, de tu energía eléctrica en tu casa. Muy interconectadas, a diferencia de las otras células del cuerpo que no tienen esa gran interconexión. Y son enfermedades degenerativas que suelen aparecer en la persona de más de 65 o 70 años, pero pudieran ser también muy joven. Cuando Alzheimer describió ese síndrome de demencia precoz, se trataba de una persona de 38 años que de repente perdió toda la memoria y la conciencia. Doctor, el tema viene a colación porque hay personas que han recibido diagnósticos, inclusive en hospitales americanos, y que lo primero que quieren saber es el tema de las células madres. Yo tengo solución. Enfermedad de Alzheimer, enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, ataxia de Friedreich, enfermedad de Hodgkinson, demencia de los cuerpos de Levy, enfermedad de Parkinson, atrofia muscular espinal, el tema de la Lou Gehrig, ¿cómo se llama? Esclerosis lateral amiotrófica. Exacto. Esclerosis múltiple. Esas enfermedades son mortales. Bueno, estamos hablando de muchas cosas, ¿eh? De muchas cosas. Pero comencemos por lo más sensible, más sencillo. ¿Qué es lo primero degenerativo que tú le notas a una persona? La piel cambia y se producen las arrugas. El pelo pierde el oxígeno y se pone grisoso. Pero eso es otro tejido. Otro tejido. Sí. No estamos hablando del sistema nervioso, pero los intestinos se ponen grandes, desarrollan unas peloticas y se producen los divertículos. Y todo eso es parte del proceso degenerativo. Te decía los días pasados. Eso es degenerativo. Claro, que cuando el hombre decidió caminar en 2 patas en vez de 4, las rodillas y los tobillos y los pies cargaron el peso de 200 libras y se lesionan más. Eso también es degenerativo en forma de artrosis u osteoartritis. O sea, el proceso degenerativo no se instala solamente en el sistema nervioso central. Tu estómago de hoy no es el estómago que tú tenías hace 20 años. Tus intestinos posiblemente no funcionan con la misma regularidad que lo hacían hace 20 años. Tu próstata de hoy es la misma que tú tenías hace 20 años, pero 2 veces más grande y te causa más problemas. Tu deseo sexual, por ejemplo, cambia, tu capacidad de respuesta sexual también cambia. Y todo eso es parte del proceso degenerativo, que lo llamamos así para no decirle del envejecimiento, porque no es necesariamente la edad lo que produce la degeneración. Hay procesos degenerativos que se instalan en personas jóvenes, que no tienen razón de ser. Y hay algunos que están marcados por unos genes que se han descubierto cuando se abrieron los cromosomas, que están alterados y esa alteración se relaciona con determinada enfermedad. Siringomielia, ¿qué es? Es una enfermedad de la médula espinal, donde se forman unas lesiones quísticas a ambos lados que alteran la sensación de calor, de dolor, de percepción, limitan la capacidad ¿Es degenerativa? Degenerativa. Aumenta, es decir, es progresiva. En medida que tú vas viendo gente de 80 y 90 años todos los días en el consultorio como si tuvieran 25, tú vas a ver más siringomielia. Claro que sí. ¿Y cuál es el pronóstico de esa enfermedad? Malo, la invalidez malo es y malo. progresivo, sí, progresivo. Bien. Doctor, el tema del Parkinson. ¿El Parkinson es progresivo? Lo del pronóstico tenemos que hacer un alto. Mira, pronóstico no quiere decir que te vas a morir de eso, pero en la medida que deterioran tus funciones, tú vas limitando tu capacidad de vida, tu actividad, tu capacidad intelectual, comercial, y un día llegará a que tendrá una vida asistida. ¿La enfermedad degenerativa se puede detener? Bueno, esa es la gran meta de este siglo. De aquí al 2050, el hombre trabajará intensamente para crear un mecanismo, y tú lo mencionaste, el uso de las llamadas células madres o células primitivas, primarias, que pueda detener el proceso degenerativo. ¿Hay algún caso en que la célula madre puede hacer daño? Porque yo lo que haría, le diría a todo el que tenga una enfermedad degenerativa que use células madres. Bueno, hay un protocolo para el uso de las células madres. Tú no puedes relajar las células madres, tú no puedes poner células madres en el colmadón de la esquina. Hay que saber primero que sea célula madre de la propia persona, porque al principio eran
de embriones que se sacrificaban para coger células madres. Después se dieron cuenta que no, que hay células madres en la sangre del adulto, en la grasa del adulto, y se puede tomar de ahí e inyectarse. Doctor, usted ha dicho mucho. En algún momento, alguien dijo que una célula madre mal inyectada o mal manejada pudiera dar lugar a un tumor, que esas células se alocaran y produjeran un tumor. Bueno, sería la complicación. Doctor, usted ha dicho que la salud tiene precio y tiene costo. Y uno de los grandes problemas de las enfermedades degenerativas es que cuando una persona recibe la información de que tiene una enfermedad degenerativa en curso, lo primero es que se registra los bolsillos y dice, bueno, yo tengo dinero. ¿Hasta dónde el dinero es una solución de la enfermedad degenerativa? Ayuda mucho. Ayuda mucho, sobre todo ahora donde el costo, porque la salud no tiene precio. Yo no sé cuánto tú darías por tener plena salud cuando la has perdido. Alguien que me diga, claro, porque la perdiste, ¿verdad? Yo quiero recuperarla. ¿Qué cuesta eso? 10, 100, 50 millones. Bueno, yo creo que hay mucha gente dispuesta a eso. Pero realmente el proceso de manejar la vida hoy está íntimamente relacionado al dinero y a la cantidad de dinero. Un procedimiento que hace 30 años, cuando yo estaba en Cleveland, 40 años, costaba 10 o 12 mil dólares, hoy te puede andar por 75, 80, 100 mil dólares. ¿Y tiene buenos resultados? Los resultados han mejorado mucho. En la manera que tú haces 30, 40 procedimientos diarios y 2.500 o 3.000 de esos en el día en los Estados Unidos o en Europa, los índices de selección de pacientes, cuidado, pre y posoperatorio y lo que se hace, sí, han mejorado muchísimo. Una pregunta del paciente con esclerosis múltiple, con Parkinson y con siringomiela es si el ejercicio está indicado o debe de anularse. El ejercicio físico. Parkinson, que es una enfermedad que radica en la deficiencia de los núcleos basales para producir dopamina y que se caracteriza por rigidez y temblor, no necesariamente representa la edad. Hay Parkinson en jóvenes, por encefalitis, por sustancias tóxicas, por trauma. Muhammad Ali, por ejemplo, sí, lo 40 años. Temprano. Entonces, esclerosis múltiple no está entre las enfermedades degenerativas. Es más una enfermedad de joven, mujer sobre todo, anglosajona sobre todo, pero que tiene un componente cuya causa no se conoce. Doctor, y esa muchacha joven, blanca, que va al consultorio con menos de 20 años, que dice que tiene un ligero temblor y que se preocupa porque dice voy a tener un Parkinson temprano y va mucho, esa es una muchacha que no lo dice mucho, pero va mucho al médico. Bueno, porque hay diferentes tipos de temblores. ¿Y eso es Parkinson? No, no todos los temblores son Parkinson. La mayoría de los temblores no tienen nada que ver con Parkinson. Decía un amigo mío que eso se curaba con un trago de 10 o un diazepam de 5. Estamos hablando de hace 40 años, ¿verdad? Sí. Son muchachas que tienen ansiedad, tienen angustia, tienen un estado emocional que ellas mismas no manejan. Y desde que se ponen en otro tipo de actividad les desaparece completamente el tremor. Hay tremor fino, tremor intencional, hay tremor familiar, hay familias enteras que le hacen así a la cabeza cuando están hablando contigo. Doctor, pero eso no es una enfermedad. En el caso de las enfermedades como esclerosis múltiple, siringomiela, Parkinson, ¿hay dolor? En algunas de ellas sí. ¿Y ese dolor cómo se atenúa? Bueno, el dolor. ¿Qué es lo que produce ese dolor? La transmisión del fenómeno doloroso se origina en el área de la inflamación y de ahí se transmite. Como por ejemplo, tú tienes una hernia discal. Hay un pedazo del disco intervertebral que está comprimiendo la raíz de un nervio. El proceso está en la lumbar 4 o 5 o 3. Sí. Sin embargo, tú tienes dolor en toda la pierna izquierda, desde la cadera hasta abajo, por la parte de la puede ser en un brazo. O hasta el pie. Y lo mismo sucede en el brazo, si la lesión está en el cuello. O sea que los ramales de los nervios que se extienden a todo el cuerpo transmiten efectivamente, con mucha fidelidad. Entonces, ¿qué es lo que es el polio agudo y las secuelas del polio? Bueno, ya el polio es una enfermedad viral bien instituida, bien estudiada. Afecta las astas anteriores de la columna donde salen la médula. Sí, donde salen los nervios que van a los músculos y produce una parálisis flácida, parálisis blandita. Y la secuela es esa, la parálisis flácida. Y depende de la altura, porque a veces hay gente que muere por parálisis respiratoria. Claro, eso es otra cosa. Ya eso hoy se llama Guillain-Barré, que es una polineuritis o una radiculoneuritis, donde el virus diferente, otro virus que no es el del polio, entra al cuerpo, se establece en la médula y va subiendo
los niveles de inflamación hasta llegar al cuello y producir parálisis. Y esa enfermedad que tuvo el que actuaba como Superman, ¿qué era? Bueno, él se cayó de un caballo. Sí, se fracturó. Christopher Reeve se fracturó la columna cervical alto y tenía una una cuadriplegia total. Él solamente podía hablar de aquí para abajo. Y eso lo llevó a infecciones respiratorias consecutivas y finalmente murió de una neumonía. Una pregunta, ¿esas enfermedades limitan el intelecto? La mayoría sí. Por ejemplo, ¿Disminuyen qué, doctor? El Parkinson fatiga mucho. El hombre que tiembla continuamente Cansa. sería equivalente a subir 8 pisos continuos, sube y baja y sube y baja. Y cuando llega la hora de descansar está sumamente fatigado. Se fatiga mucho. Pierde la capacidad de concentración. El Parkinson no le permite. Tú lo viste en su santidad, como Pablo II. Sí. Como se alteró su persona y su capacidad hasta de enunciar, de pronunciar palabras, debido a la espasticidad y el tremor del Parkinson. ¿El Alzheimer está ligado a alguna de esas enfermedades degenerativas? Es quizás hoy el prototipo de la enfermedad degenerativa. Hasta hace poco la arteriosclerosis cerebral, una persona que hacía pequeños infartos o grandes infartos cerebrales y tenía una hemiplegia derecha o izquierda y no podía hablar, era el prototipo de enfermedad degenerativa de una persona vieja. Hoy se dice que 1 de cada 6 mujeres, oye bien, y 1 de cada 11 hombres va a tener Alzheimer en los próximos 20 años. Doctor, ¿qué nosotros le decíamos el baile zambito antes, cuando éramos jóvenes? Esa es la Corea de Huntington, es una enfermedad producida por la infección por estreptococo. No era el Parkinson. No, eso es producida por el estreptococo, que va al sistema nervioso central, produce una encefalitis y produce esos movimientos. Corea de Hutchinson. Esa es otra Corea, esa es genética. Eso viene marcado una familia entera en el mundo que tiene esa marca genética en su cromosoma que produce la ¿Qué es ataxia, doctor? Ataxia son movimientos sin propósito, incoordinados e involuntarios. ¿De la marcha? De lo que sea, de la marcha, de la mano, pérdida de la capacidad de concentrar y de controlar sus movimientos. Doctor, ¿qué son las demencias en viejos? Demencia se pierde de la mente. No es la misma la demencia. ¿No es locura senil? No. Se llama demencia porque pierde la mente. Bueno, pero pierde la memoria. En el loco esquizofrénico pierde la mente, sí, pero no pierde necesariamente la memoria. Él pasa por ahí todos los días y sabe realmente quién fue que le dijo qué tal y cual cosa, pero pierde la mente en su forma activa. La demencia hoy es la característica del Alzheimer, que ya los italianos le cambiaron el nombre en estos días, lo voy a decir más tarde. Doctor, el tema de la familia que tiene que bregar con Parkinson, ¿eso tiene que tener algún entrenamiento especial? Bueno, sencillamente saberlo. No, eso es un problema serio, muy serio. El parkinsoniano, el paciente con Parkinson se deprime mucho, se torna agresivo, se resiste a las terapias. Es un proceso largo y tedioso. Comienza a los 40 años y todavía a los 70 años. ¿Y por qué se irrita? Bueno, porque no puede hacer lo que le gustaría por impotencia, hacer. ¿verdad? Si él era pianista, no puede tocarlo. Si él manejaba la computadora, no la puede usar ahora. Tiene dificultad en el manejo de las cosas fáciles. Afeitarse a veces para un parkinsoniano. Imagínate bañarse para un hombre con Parkinson debajo de una ducha. Cosas elementales como esa. A veces asearse necesita ayuda. La familia sufre mucho con el parkinsoniano y con el paciente con Alzheimer. Mucho. Se lastima física y económicamente. Son 2 enfermedades caras, consumen mucho dinero. El paciente va de médico en médico y de curador y curador y de sanador y sanador hasta el brujo buscando una solución a eso. Ahora hay grupos aquí que están usando células madres para pacientes con Parkinson, con algún resultado. Nadie te puede decir hasta que pase 2 o 3 años si realmente se curó o no. Disminuyó la espasticidad, disminuyó la rigidez, tiembla un poco menos, está más conforme con sí mismo y tiene un hálito de esperanza porque ha mejorado algo. Doctor, en caso de que tomemos un billete y nos saquemos un Parkinson,
¿qué haríamos en lo personal? Es decir, ¿qué uno mismo se indicaría? Mucha terapia física y realmente acostumbrarse al uso de los medicamentos. El paciente con Parkinson tiene que tener una selección exclusiva de sus medicamentos en tiempo y en hora y en cantidad para controlar los síntomas. No todo está perdido. El domingo lavaba el carro y me encontré con una persona sentada en la mía. Oh, fulano, ¿qué está aquí? Mira, no lo reconocí porque siendo un parkinsoniano que yo lo conocía con mucho temblor, no estaba temblando. Y me dice, me fui a Francia y me dieron un medicamento nuevo y realmente me siento mucho mejor. O sea, hay una investigación continua en el mundo entero, no solamente en Estados Unidos, de programas de medicamentos que mejoran la calidad de vida de esta persona. Cuando éramos estudiantes, años 60, había un señor de origen árabe que nos vendía la jeringuilla y ese señor tenía un Parkinson. Un día viene sin temblor. Apellido está allá. Y estaba casado con una hija de Peter. Sí. Y le digo, ¿por qué tienes, no tiembla? Me dice, tomé un medicamento que me lo quita. Estoy hablando de los años 60. Bueno, ahí fue cuando nació la levodopa. Pero le producía casi un priapismo. ¿Por qué? Yo no sé si tuviste la Estaba con feliz el tipo. Sí, yo no sé. No sé si tuviste la enfermedad. Permanente. Sí, casi, creo que es la dopamina, No, ¿verdad? sí, dopamina. Se hizo una película, ¿usted recuerda cómo se llama la película? Sí. Con Robert De Niro. Sí, pero ese es despertar. Esos pacientes todos estaban gravemente enfermos y confinados a un asilo. Y entonces salió este medicamento que estaba en el proceso, la dopamina. Y esos pacientes de repente tuvo deseos pero sexuales. Volvió y cayó. Porque Doctor, la curva de acción de los medicamentos, entonces esa falsa sensación de que ya estoy curado, lo descuida todo y vuelve a caer. Bien, doctor, tenemos a Dicló. Tenemos a Nordi Cló, el hombre de Madre Tierra, que nos trae hoy. Yo creo que nosotros tenemos hoy en este programa la obligatoriedad de dejarle saber a la gente que no todo depende de medicamentos éticos, químicos y prescritos, que hay medicamentos que son propios de la naturaleza humana, de las frutas, de las plantas, de lo que comemos todos los días, que se certifican como suplementos alimenticios y que pueden hacer mucho bien. Manuel, ¿qué producto nos trae hoy? Bien, buenos días. Antes, con su permiso, doctor, quisiera decirle al doctor Julio Jacín, de un admirador de Revista 110 y desde sus inicios, y amigo de Machi también, el doctor Amable Núñez, que le envía un saludo. Gracias, doctor. Pues bien, el tema de salud ocupa espacio muy importante en la vida de los seres humanos, y en Madre Tierra siempre desde unos 30 años hemos estado muy atentos a lo que es la calidad de vida y lo que es precisamente la buena salud. Hoy tenemos ahí el picolinato de cromio, que es un suplemento que actúa muy eficazmente en la función del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Se atribuye también propiedades para actuar en la glucosa en sangre, y también podría evitar la diabetes tipo 2, de manera que es un suplemento esencial precisamente para calidad de vida y mejorar la condición de salud de las personas. ¿Bien? Muy rico en picolinato, la cebolla, los es. tomates, y por eso los de la vieja guardia dicen, mamá me dijo un día Euclides Gutiérrez Félix, que está viendo el programa, mamá me decía que comiendo tomate y cebolla mi próstata no iba a tener problemas nunca. Así es, así es. Y era por el picolinato. Así es, correcto. Muy esencial. También tenemos la glucosamina con chondroitin complex, que actúa muy favorablemente en los problemas de los discos y las articulaciones y las coyunturas y todas esas molestias asociadas con problemas de artritis y reuma. De manera que son
productos esenciales que la mayoría de las personas necesitan para conservar un estado de salud óptimo. Muy bueno. Bien, el último producto ya se ha mencionado bastante sobre él, que es el cloruro de magnesio. La información que ha dado hace ya algunos días sobre el cloruro de magnesio es esencial para equilibrar los minerales en el organismo. También actúa en la función orgánica para activar sus funciones y es muy importante. Con el cloruro de magnesio sucede algo muy característico. Ya sabemos que el agua embotellada tiene muy poco magnesio después del proceso de ósmosis inversa. Es casi agua destilada, no tiene los microelementos. Y lo poco que le quedan se queda pegada de la botella plástica o de cristal. Pero si tú se los recetas a la gente como magnesio, no cabe. Pero si ven en internet que un cura tomó cloruro de magnesio y se sanó de sus dolores, entonces más fielmente siguen las indicaciones del cura en internet que del médico que lo vio esta tarde. Pero siempre es un microelemento importante. Los países occidentales tienen problemas con el agua, tienen problemas con el magnesio, y la falta de magnesio es responsable de muchos de los calambres nocturnos. Esas personas que tienen que levantarse porque le duele tanto las piernas y los pies y tienen anestesia y le pica y le arde y le come la pierna, es un problema frecuentemente de cloruro de magnesio y no de circulación. Así Bien. es. Así es. Vamos a dar las gracias a Manuel Di Clos y vamos también a decir que desde